Bienvenidos a la Cámara del Terror. Si tú también crees en lo paranormal, si has vivido algo inexplicable que nadie te creyó, cuéntanos tu historia en los comentarios, dale like y suscríbete. Esta noche tengo 4 historias que pasaron en la frontera. Entre México y Estados Unidos. Una línea invisible. Que separa 2 países. 2 mundos. 2 destinos. Pero también es una línea que atrapa. Que cobra vidas. Que acumula tragedias. Miles han muerto intentando cruzarla. En el desierto. En túneles. En casas de seguridad. En el muro mismo. Y algunos dicen que sus almas siguen ahí. Atrapadas. En esa línea. Sin poder avanzar. Sin poder regresar. Guardias que ven fantasmas cruzando. Túneles con voces desde las profundidades. Almas suspendidas entre 2 países. Y casas que reviven masacres. Cada noche. La frontera no solo divide tierra. Divide vida y muerte. Y algunos quedan atrapados. En el medio. Para siempre. Estas son sus historias. Me llamo David. Tengo 38 años. Soy agente de Border Patrol. En el sector de Tucson, Arizona. Llevo 12 años en este trabajo. Patrullando la frontera. De noche. Cuando la mayoría de los cruces ocurren. He visto de todo. Miles de personas intentando cruzar. Algunos lo logran. Otros no y algunos mueren en el intento. Es un trabajo duro. Emocionalmente agotador. Porque sabes que la gente que detiene solo busca una vida mejor. Pero también sabes que no puedes dejarlos pasar. Que tu trabajo es deportarlos. Enviarlos de vuelta. Una y otra vez. Pero hace 2 años. Empecé a notar algo extraño. En un tramo específico. Cerca de Nogales. Zona montañosa. Rocosa. Donde muchos intentan cruzar. Porque es menos vigilada. Pero también más peligrosa. Muchos se pierden ahí. Muchos mueren. Empecé a ver el mismo grupo. Una y otra vez. Siempre a la misma hora. Como a las 3 de la mañana. Siempre en el mismo lugar. Un grupo de 8 personas. Caminando. Despacio. Hacia el norte. Los detenía. Les hacía las preguntas de rutina. ¿De dónde venían? ¿A dónde iban? Tomaba sus datos. Y los deportaba. Al día siguiente. Cruzaban de nuevo. En el mismo lugar. A la misma hora. Pensé que eran tercos. Persistentes. Que no se rendían. Pero después de la 5ª vez. Empecé a sospechar. Porque eran exactamente iguales. Siempre el mismo grupo. Las mismas 8 personas. La misma ropa. Las mismas mochilas. Como si fuera la misma noche. Repetida. Le pregunté a uno de ellos. Un hombre de como 40 años. Que llevaba una gorra roja. ¿Por qué seguían intentando? ¿Por qué no buscaban otra ruta? Me miró con ojos vacíos. Y me dijo que no tenían opción. Que tenían que llegar. Que sus familias los esperaban. Pero algo en su voz sonaba raro. Automático. Como si repitiera palabras memorizadas. Sin emoción. Sin vida. Esa noche. Cuando los deporté. Tomé nota de sus nombres. Sus fechas de nacimiento. Para verificar si tenían antecedentes. Y cuando busqué en el sistema. Encontré algo perturbador. Todos estaban registrados. Pero no como deportados recientes. Sino como fallecidos. Hace 2 años. En esa misma zona. Un grupo de 8 personas. Que se perdió. Durante una ola de calor. Murieron de deshidratación. Encontraron sus cuerpos. Semanas después. En diferentes lugares. Pero todos cerca de esa área. Pensé que era un error. Que tal vez eran parientes. Con los mismos nombres. Pero cuando revisé las fotos. De los cuerpos encontrados. Eran ellos. Exactamente iguales. El hombre de la gorra roja. La mujer con el suéter verde. El joven con la mochila azul.
Todos. Me asusté. Pero también me confundí. Porque yo los había tocado. Los había esposado. Los había subido a la van. Eran sólidos. Reales. No fantasmas. Pero la siguiente noche, cuando volví a patrullar, los vi de nuevo. En el mismo lugar. A la misma hora. Caminando. Como siempre. Esta vez no los detuve. Me quedé observando. Desde la distancia. Y noté algo que no había visto antes. No dejaban huellas. La arena donde caminaban no se hundía. Y cuando la luz de la luna los iluminaba completamente, podía ver a través de ellos. Ligeramente. Como si fueran sombras. No personas. Decidí seguirlos. Sin detenerlos. Queriendo ver a dónde iban. Caminaron durante 1 hora. Hacia el norte. Hasta que llegaron a un punto específico. Donde se detuvieron. Era el lugar donde habían muerto. Había cruces ahí. Con sus nombres. Flores secas. Fotos. Y ellos se pararon frente a las cruces. Mirándolas. Como si no entendieran. El hombre de la gorra roja se volteó hacia mí. Aunque yo estaba escondido. A 50 metros. Como si supiera que lo seguía. Y me dijo algo. Con voz que llegó clara. Aunque estaba lejos. Me dijo que estaban atrapados. Que habían muerto intentando cruzar. Pero que sus espíritus no podían irse. Porque nunca completaron su viaje. Nunca llegaron. Y ahora. Cada noche. Intentaban de nuevo. Esperando que esta vez alguien los dejara pasar. Para que pudieran descansar. Me pidió que no los detuviera más. Que los dejara caminar. Hasta que llegaran al otro lado. Aunque fuera como fantasmas. Porque mientras no lo hicieran, seguirían atrapados. En ese ciclo. Repitiendo la misma noche. Para siempre. Desaparecieron. Frente a mis ojos. Como niebla. Dejando solo las cruces. Y sus nombres. Grabados en madera. Desde entonces. Cuando los veo. No los detengo. Los dejo pasar. Sabiendo que no llegarán muy lejos. Que al amanecer. Desaparecerán. Y que la siguiente noche. Volverán a intentarlo. Porque están condenados. A repetir. Su último viaje. Su última esperanza. Que terminó en tragedia. Y que ahora. Es su prisión eterna. He hablado con otros agentes. Y me han dicho que ellos también los han visto. En diferentes turnos. En diferentes noches. Siempre el mismo grupo. Siempre intentando. Y todos hemos decidido. Dejarlos en paz. Porque ya pagaron. Con sus vidas. Y no merecen. Seguir siendo detenidos. En la muerte. Como lo fueron. En vida. Me llamo Rosa. Tengo 42 años. Vivo en Mexicali, Baja California. En una casa que heredé de mis padres. Hace 5 años. Una casa antigua. De los años 50. Con sótano. Algo raro en esta zona. Porque casi ninguna casa tiene sótanos aquí. Cuando me mudé, todo parecía normal. Una casa vieja. Que necesitaba reparaciones. Pero con buen espacio. Buen precio. Y en buena ubicación. Cerca de la frontera. A 10 minutos de la línea. Pero al segundo mes. Empecé a escuchar cosas. De noche. Ruidos. Que venían desde abajo. Desde el sótano. Como golpes. Raspados. Voces amortiguadas. Al principio pensé que eran las tuberías. El agua. Los vecinos. Algo normal. Pero los ruidos eran muy específicos. Muy constantes. Siempre a la misma hora. Entre las 2 y las 4 de la mañana. Bajé a revisar. Con una linterna. El sótano era pequeño. Oscuro. Con paredes de concreto. Y piso de tierra. Sin nada ahí. Solo polvo. Y humedad.
Pero cuando estuve ahí, los ruidos pararon. Como si supieran que yo estaba escuchando. Volví arriba. Y al rato, los ruidos regresaron. Más fuertes. Más insistentes. Como si quisieran mi atención. Decidí investigar. Pregunté a los vecinos si sabían algo de la casa. Si había pasado algo. Uno de ellos, un señor mayor, que vivía en la cuadra desde hace 40 años, me contó algo perturbador. Me dijo que en los años 90, mi casa había sido usada por traficantes como punto de entrada para un túnel que cruzaba a Estados Unidos, que salía del sótano y llegaba a una casa del otro lado. En Caléxico, el túnel había sido usado durante años para pasar drogas y a veces personas. Pero un día hubo un operativo. La policía descubrió el túnel y lo sellaron con concreto de ambos lados. Me dijo que se rumoreaba que cuando sellaron el túnel había gente adentro cruzando y que no les dio tiempo de salir, que quedaron atrapados y murieron ahí, asfixiados, sepultados vivos. Nunca confirmaron cuántos ni quiénes eran, pero la gente del barrio decía que eran como 6 personas que habían pagado para cruzar y que nunca llegaron. Sus familias los reportaron desaparecidos, pero nunca los encontraron. Me dijo que por eso la casa había estado vacía tanto tiempo, que nadie quería vivir ahí, porque se escuchaban cosas de noche, voces, golpes, como si los que quedaron atrapados siguieran ahí, pidiendo ayuda. No le creí completamente. Pensé que eran historias para asustar, pero los ruidos continuaron. Cada noche, más fuertes, más desesperados. Contraté a un trabajador para que revisara el sótano, para ver si había algo, grietas, filtraciones, algo que explicara los ruidos. Cuando empezó a picar el piso para revisar los cimientos, encontró algo, una entrada tapada con concreto, mal sellada, como si hubieran hecho el trabajo rápido, sin cuidado. Detrás del concreto había un espacio, un túnel que bajaba hacia la oscuridad. Y cuando alumbramos con linternas, vimos algo terrible: mochilas, botellas de agua, ropa y huesos humanos esparcidos, como si alguien hubiera muerto ahí, intentando salir. El trabajador se asustó. Me dijo que no seguiría, que ese túnel estaba maldito, que había que reportarlo, llamar a las autoridades y sellar todo de nuevo. Llamé a la policía. Vinieron, revisaron y confirmaron que eran restos humanos de al menos 4 personas que habían muerto ahí hace más de 20 años, atrapadas. Cuando sellaron el túnel, removieron los restos para identificarlos y darles entierro apropiado. Sellaron el túnel de nuevo, esta vez bien, con concreto, con refuerzo, para que nunca se abriera. Me dijeron que los ruidos pararían, que las almas podrían descansar, ahora que sus cuerpos serían enterrados con dignidad. Pero los ruidos no pararon. Continuaron. Cada noche. A la misma hora. Como si los que murieron no quisieran irse. O no pudieran. Porque murieron ahí. En la oscuridad. Esperando ayuda. Que nunca llegó. Ahora vivo con esos ruidos. Cada noche. Golpes. Raspados. Voces amortiguadas. Pidiendo que los dejen salir. Aunque ya no hay nada que pueda hacer. Porque ellos ya no tienen cuerpos. Solo espíritus. Atrapados. En ese túnel. Que fue su tumba. Y ahora. Es su prisión. Por toda la eternidad. A veces pienso en vender la casa. Mudarme. Pero sé que no es justo.
Dejar a alguien más. Con este problema. Con estas almas. Que solo querían cruzar. Que pagaron todo lo que tenían. Para una oportunidad. Y terminaron. Enterrados vivos. En la oscuridad. Olvidados. Por 20 años. Y ahora. Condenados. A repetir. Sus últimos momentos. Su última esperanza. Que se convirtió. En su infierno. Me llamo Martín. Tengo 50 años. Soy ranchero. Tengo un terreno. En la frontera. Entre Sonora y Arizona. Mi propiedad. Está cortada exactamente. Por la línea fronteriza. La mitad en México. La mitad en Estados Unidos. El muro. Pasa por en medio. Dividiendo mi tierra. Llevo 30 años viviendo ahí. Y he visto todo tipo de cosas. Gente cruzando. Border Patrol persiguiendo. Helicópteros. Drones. Operativos. Es zona caliente. De mucho tráfico. De mucha actividad. Pero hace 10 años. Empecé a notar algo extraño. Hay un punto. Exactamente en la línea. Donde el muro todavía no estaba. Antes de que construyeran esa sección. Donde veía gente. Parada. Inmóvil. A diferentes horas. Pero principalmente de noche. Al principio pensé que eran migrantes. Esperando el momento correcto. Para cruzar. Pero nunca se movían. Se quedaban ahí. Horas. Solo mirando. Como si estuvieran confundidos. Perdidos. Me acercaba. Para preguntarles si necesitaban ayuda. Si estaban bien. Pero cuando llegaba. Desaparecían. Como si nunca hubieran estado. Dejando solo sus huellas. Que también se borraban. Rápidamente. Hablé con otros rancheros. De la zona. Y me dijeron que ellos también los habían visto. Figuras. Paradas en la línea. Sin moverse. Sin cruzar. Como atrapadas. Entre dos mundos. Un curandero del pueblo. Me dijo que eran almas. De los que murieron. Exactamente en la línea. O muy cerca. Intentando cruzar. Y que ahora. Están atrapados. Sin poder ir. Ni a México. Ni a Estados Unidos. Porque murieron en el medio. Y su espíritu. No sabe a dónde pertenece. Me dijo que hay muchos. A lo largo de toda la frontera. Miles. Que murieron en la línea. O muy cerca. Y que sus almas. Quedaron suspendidas. En un limbo. Sin poder avanzar. Sin poder regresar. Solo esperando. Algo. Que nunca llega. Decidí documentar. Empecé a tomar fotos. Con cámara. Con celular. Cuando veía las figuras. Y en algunas fotos. Salían. Borrosas. Translúcidas. Pero ahí estaban. Paradas. En la línea exacta. Mirando hacia el norte. Con expresión de confusión. De desesperación. Una noche. Me acerqué. Con más cuidado. Sin hacer ruido. Y logré escuchar. Lo que decían. Porque hablaban. Entre ellos. Con voces bajas. Apagadas. Decían que no sabían a dónde ir. Que habían cruzado. Pero que algo los detuvo. En la línea. Que sintieron algo. Como un jalón. Y que después. Despertaron ahí. Sin poder moverse. Sin poder continuar. Uno de ellos. Un hombre joven. Me vio. Y me preguntó. Si ya estaba del otro lado. Si ya había cruzado. Le dije que yo vivía ahí. Que mi tierra. Estaba en ambos lados. Que la frontera. Pasaba por mi propiedad. Me dijo que ellos también habían intentado cruzar. Pero que algo salió mal. Que no recordaban qué. Solo que de repente. Estaban ahí. Parados. Sin poder avanzar. Sin poder regresar. Y que cada noche. Intentaban.
Pero no podían. Como si una fuerza invisible los mantuviera ahí, atrapados. Le pregunté cuánto tiempo llevaban. Me dijo que no sabía. Que para ellos parecía una noche. Pero que el paisaje había cambiado. Que antes no había muro. Y ahora sí. Que antes había más árboles. Y ahora menos. Como si hubieran pasado años. Pero para ellos solo había sido una noche. Desaparecieron. De nuevo. Dejándome solo. En la oscuridad. Investigué. En archivos. En reportes. De personas desaparecidas. En esa zona. En los últimos 20 años. Y encontré cientos. Miles. De reportes. De gente. Que desapareció. Exactamente en esa área. Sin dejar rastro. Sin encontrar cuerpos. Como si se hubieran evaporado. El curandero me dijo que la única forma de ayudarlos era hacer una ceremonia en la línea para liberarlos, para que pudieran elegir ir a un lado o al otro, pero que era peligroso, porque al liberarlos podría abrir un portal que atraería a más almas perdidas. No lo he hecho por miedo, pero cada noche los veo ahí, parados, en la línea, mirando, esperando, sin saber que están muertos, que llevan años o décadas atrapados en ese punto exacto, entre dos países, entre dos vidas, entre dos destinos, sin poder elegir ninguno, condenados a estar en el medio para siempre. Y a veces pienso en cuántos más habrá a lo largo de los 3000 kilómetros de frontera. Miles, decenas de miles, todos atrapados en puntos específicos donde murieron intentando cruzar y que ahora son parte de la frontera. Almas que la habitan, que la cuidan o que la maldicen por ser su prisión eterna. Me llamo Héctor. Tengo 36 años. Soy agente de investigación en Tamaulipas. Trabajo casos de desapariciones, de tráfico de personas, de crimen organizado, en la frontera entre Reynosa y McAllen. Zona muy peligrosa, muy violenta. Hace 3 años investigué un caso que me marcó para siempre. Una casa de seguridad en las afueras de Reynosa, donde habían encontrado restos humanos de al menos 20 personas, todas migrantes centroamericanos que habían sido secuestrados por el cartel para pedir rescate, y cuando sus familias no pudieron pagar, los ejecutaron a todos. En esa casa era un lugar horrible, paredes con manchas de sangre que nunca se pudieron limpiar, pisos con marcas de arrastre, balas incrustadas en las paredes, y un olor que nunca se fue, a pesar de que limpiaron, fumigaron, sellaron. El olor a muerte permanecía. Después de procesar la escena, la casa quedó abandonada. Nadie quería comprarla. Nadie quería estar ahí. Ni siquiera los criminales. La evitaban. Decían que estaba maldita. Que los que murieron ahí seguían ahí, atormentando a quien entrara. 2 años después, recibí un reporte de los vecinos que decían que escuchaban ruidos en esa casa de noche, gritos, disparos, como si la masacre se estuviera repitiendo. Pero cuando iban a revisar, no había nadie. La casa
Estaba vacía. Como siempre. Me asignaron investigar, pensando que tal vez el cartel estaba usando la casa de nuevo, y que los vecinos eran testigos de actividad criminal. Fui con otros 2 agentes. De noche, como a las 11, entramos con linternas, con armas, esperando encontrar algo, alguien. Pero la casa estaba vacía, sin muebles, sin gente, sin nada, solo las manchas en las paredes y el olor que seguía ahí. Después de 3 años, nos quedamos esperando, escuchando, y como a las 2 de la mañana, empezaron los ruidos, voces, hablando en diferentes idiomas, español, con acentos centroamericanos, pidiendo ayuda, suplicando que los dejaran ir. Después, gritos, muchos gritos, como si estuvieran siendo torturados. Y después, disparos, múltiples, uno tras otro. Y después, silencio. Nos quedamos helados, porque los ruidos venían de dentro de la casa, de las habitaciones. Pero cuando alumbramos, no había nadie, solo nosotros. Uno de los agentes quiso irse. Dijo que era demasiado, que eso no era normal. Pero yo insistí en quedarnos para ver si se repetía. Y se repitió. A las 3 de la mañana. Exactamente lo mismo. Voces, gritos, disparos, silencio. Como una grabación que se reproduce cada hora. Grabamos con nuestros celulares los ruidos. Y cuando revisamos las grabaciones, solo había estática y voces amortiguadas que no se entendían, pero que estaban ahí, documentadas. Salimos al amanecer, perturbados, confundidos. Reportamos lo que habíamos escuchado, pero nadie nos creyó. Dijeron que era sugestión, cansancio, miedo. Pero yo sé lo que escuché, lo que sentí. En esa casa volví 3 veces más, con diferentes equipos, con psicólogos, con sacerdotes, y todos escucharon lo mismo, la masacre, repitiendo cada noche, a las 2, a las 3, a las 4, como si las almas de los que murieron estuvieran atrapadas, reviviendo sus últimos momentos. Una y otra vez, un curandero intentó limpiar la casa, hacer una ceremonia para liberar las almas. Pero cuando entró, salió corriendo. A los 10 minutos, pálido, temblando, me dijo que había demasiadas almas, demasiado odio, demasiado dolor, que no podía ayudarlas, que estaban demasiado atrapadas en su trauma para poder irse. La casa sigue ahí, abandonada, sellada, con advertencias de no entrar. Pero los vecinos siguen escuchando los gritos, los disparos, cada noche, a las mismas horas. Y yo llevo 3 años sin poder dormir bien, porque cada vez que cierro los ojos, escucho esas voces, esos gritos, esos disparos. Y sé que esas 20 personas no descansarán nunca, porque murieron con tanto miedo, con tanto dolor, que sus almas quedaron ancladas a ese lugar, reviviendo su pesadilla por toda la eternidad, en esa casa que ya no es de los vivos,
sino de los muertos, que nunca pudieron irse.